Imagina una ciudad al norte de Italia, en verano. Es agosto de 2007, 13 de agosto de 2007. La ciudad, o más bien el pueblo, está ubicado en la provincia de Pavía, en la Lombardía. Tiene aproximadamente 10.000 habitantes, se llama Garlasco. Es agosto de 2007, las calles casi vacías, el aire quieto, los vecinos de vacaciones. Nada parece anunciar el crimen que marcará a Italia durante tanto tiempo. Chiara Poggi tiene 26 años. Es reservada, dulce, metódica. Vive sola esos días en la casa familiar mientras sus padres y su hermano Marco descansan en la montaña. Su novio, Alberto Stasi, también se ha quedado en Garlasco. Él, que es estudiante de economía en la Universidad Bocconi, trabaja en su tesis de grado. Parecen una pareja tranquila, sin conflictos aparentes, pero en pocas horas esa calma se convertirá en el centro del caso criminal más discutido de la Italia contemporánea. Alberto dice haberse despertado temprano esa mañana. Encendió el computador y se puso a trabajar. Lo encendió a las 9:35 de la mañana, según quedó registrado. Como quedó registrado también que la alarma en la casa de los Poggi se apagó a las 9:12 de la mañana. Y tengamos muy pendiente este lapso. Desde las 9:12 de la mañana, cuando se apaga la alarma en la casa de los Poggi, hasta las 9:35 de la mañana, cuando el computador de Alberto Stasi se enciende. Es esta una ventana de tiempo de la cual se hablará durante los siguientes años. 23 minutos en los que se abre un vacío. 23 minutos en los que hay una especie de agujero negro. Alberto intenta llamar a Chiara varias veces esa mañana. No obtiene respuesta. A las 2:15 en la tarde, decide ir hasta su casa ubicada a poco más de 1,5 kilómetros de distancia. Una villa con jardín y una puerta lateral que da a la cocina. Llega, toca el timbre, nadie contesta. Salta el pequeño muro del jardín y abre la puerta. No estaba con llave. Entra. Todo parece en calma, salvo por algo. Aunque la televisión está encendida, se siente un silencio espeso. Da unos pasos y ve manchas oscuras en el suelo. Las sigue y entonces, al abrir la puerta que da a las escaleras del sótano, la ve. Chiara yace boca abajo, los pies hacia la puerta. Está siempre allí, sobre las escaleras, la cabeza al final de los escalones, como si su cuerpo hubiera descendido por las escaleras, deslizándose boca abajo. Hay sangre por todas partes. Alberto sale corriendo. No se acerca al cuerpo, no intenta reanimarla, ni siquiera confirma si está viva. Desde su teléfono marca el 118, que es el número de emergencia en Italia. La llamada queda grabada y se vuelve incluso una pieza fundamental del caso. Creo que abbiamo ucciso una persona, no sono sicuro, forse è viva. Muchos opinan que Alberto habla con frialdad. No dice su nombre, no dice es Chiara, no dice tampoco mi novia está sin vida, a mi novia le pasó algo. Se percibe algo extraño. Minutos después se presenta en la estación de los Carabinieri a reportar lo que ocurrió. En lugar de quedarse con ella, dicen algunos, buscó refugio en la autoridad. Hay quienes opinan que se trata de un gesto lógico, pero otros creen que es el inicio de una historia de culpa. Los primeros agentes entran creyendo que se trató de un accidente. No usan cubrebocas, no usan guantes, no usan cubrezapatos, en fin, hacen todo lo necesario para contribuir con la contaminación de la escena. Se dijo incluso que uno de los agentes se resbaló y cayó en el charco de sangre. Chiara está vestida con su pijama rosa. Tiene múltiples golpes en la cabeza y en el rostro.
La autopsia revelará que murió por una lesión craneal devastadora, una fractura que le destrozó el encéfalo. No fue un robo, no hubo violencia sexual, fue un ataque directo, brutal. Y en su camiseta una huella o un par de huellas juntas de una misma mano ensangrentada. La huella del agresor, la huella de quien acabó con su vida. Era esa la única pista clara que podía identificar al victimario. Pero ahí también se comete otro error, quizá el más significativo de todos. Giran el cuerpo antes de preservar la huella y fue así como quedó borrada para siempre por el contacto con la sangre en el suelo. Ese fue seguramente el error forense más grande del caso. Cuando la familia Poggi es avisada, está de vacaciones. La madre, Rita, recibe la llamada. Señora, su hija está muerta. El padre Giuseppe tarda 1 hora en enterarse. El viaje de regreso a Garlasco, que fue aproximadamente de 5 horas seguramente, fue el viaje más largo de sus vidas. Desde el primer momento, todas las miradas conducen a Alberto Stasi. Fue quien la encontró. Fue quien ingresó a la casa. Fue quien recorrió la escena sin mancharse los zapatos ni con media gota de sangre, a pesar de que todo el lugar estaba cubierto de ella. Él declara durante 9 horas. Dice haber entrado con sus Lacoste deportivos, los mismos que lleva puestos cuando lo interrogan. Las autoridades los confiscan, pero 19 horas después, o sea, demasiado tarde. En la escena, sin embargo, se hallan huellas de suela número 42 con dibujo de círculos. Los zapatos de Stasi tienen un patrón diferente. Los investigadores piensan entonces, quizá usó otro par y luego se cambió. Pero hay más. Testigos hablan de una bicicleta negra de mujer estacionada frente a la casa de Chiara entre las 9 y 10 de la mañana y las 9 y media de la mañana. Varias personas la ven. Alberto Stasi dice tener una bicicleta en la empresa de su padre, pero dice que es diferente. No la menciona hasta que las autoridades la encuentran. Y en sus pedales, el laboratorio del RIS, que es la científica de Parma, detecta ADN de Chiara Poggi. El 24 de septiembre de 2007, Alberto Stasi es arrestado. La hipótesis, él acabó con su vida, limpió sus rastros y luego fingió descubrir el cuerpo. Durante el interrogatorio, cuando le preguntan por el ADN en los pedales, Stasi da una explicación surrealista. Quizá Chiara tenía el periodo, dijo, y yo pisé su sangre sin darme cuenta. La fiscal del caso, imperturbable, solo tomaba nota. 4 días después del arresto, o sea, el 28 de septiembre de 2007, una juez, al considerar que eran insuficientes las pruebas contra Alberto Stasi, lo libera. Las investigaciones informáticas se revelan decisivas. La policía, en lugar de hacer una copia forense del computador, como lo exige el protocolo, accede directamente al disco. Resultado, los datos originales se alteran. La supuesta coartada digital de Stasi se vuelve confusa. Aún así, se determina que el computador fue encendido a las 9:35 de la mañana. Recuerden que Chiara había desactivado su alarma a las 9:12 de la mañana, lo que nos lleva a ese agujero negro de 23 minutos que les mencioné antes. Más tarde, el análisis de la científica de Parma descubre algo más inquietante: muchísimos archivos pornográficos en el computador de Stasi, algunos de adultos, otros con contenido ilegal, ustedes me entienden. Todo organizado de manera meticulosa. 2 carpetas principales, 11 subcarpetas y así. El hallazgo genera estupor y escándalo. Los medios lo retratan como, digámoslo así, el novio de... Pero para los fiscales, lo importante es el posible motivo. ¿Y si Chiara había descubierto ese material la noche anterior? Resulta que el 12 de agosto ella usó el computador de su novio.
descargó fotos y accedió a las carpetas. Y aunque no hay certeza o prueba directa de que abriera esas carpetas secretas, sí queda un poco la duda. Pero si lo hizo, ¿pudo enfrentar a Alberto y despertar así su furia? Los peritos no pueden confirmarlo porque los accesos fueron borrados o alterados. La copia forense nunca se hizo. Otro error. El caso se complica más cuando un análisis forense privado revela que entre las 9:45 y las 10:20 de la mañana, Stasi no trabajó en su tesis, sino que navegó entre archivos porno. Solo a partir de las 10:20 de la mañana escribió trabajando en su tesis. Para algunos expertos, como la famosa criminóloga italiana Roberta Bruzzone, eso de navegar en esas ventanas podría interpretarse como la descarga de tensión posterior a haber cometido un crimen. En noviembre de 2008, la Fiscalía de Vigevano pide formalmente el enjuiciamiento de Alberto Stasi por homicidio agravado por la crueldad. Paralelamente a ello, enfrenta otro proceso por posesión de pornografía infantil. El juicio por el caso de Chiara Poggi comienza el 24 de febrero de 2009. Stasi elige lo que en Italia se conoce como el rito abreviado, un tipo de procedimiento especial previsto en la legislación penal italiana, a través del cual el imputado renuncia al juicio ordinario, o sea, al que tiene jurado, testigos, audiencias extensas, etc. Y en lugar de eso, opta por un procedimiento en el que el juez decide directamente sobre la base del material de la investigación preliminar, sin debate oral. Y en este tipo de procedimientos abreviados, si hay condena, se obtiene automáticamente una reducción de 1/3 de la pena, y en algunos casos incluso de la mitad. En fin, en este caso, Stasi y su equipo de defensores, confiando en su inocencia y en que las pruebas eran realmente insuficientes, se acogen a este rito abreviado y la cosa les funciona. En 2009, Alberto Stasi es absuelto en primera instancia. Para los jueces, y así lo dijeron entonces, no hay certeza científica de su autoría. Las pruebas de ADN en la bicicleta son discutibles. Las huellas de calzado no coinciden y la coartada digital, aunque débil, no se destruye por completo. Los padres de Chiara quedan devastados. La fiscalía apela y en 2011 la Corte de Apelación de Milán confirma la absolución. Pero en 2013 sucede lo impensable. La casación anula esa decisión de la Corte de Apelación de Milán y ordena un nuevo juicio. Entonces el caso se reabre, se revisan las pruebas con métodos más precisos, se comparan las suelas, se reconstruye el recorrido de Alberto en la casa y en el marco de toda esa reconstrucción un perito incluso concluye: caminar por ese suelo sin pisar sangre era prácticamente imposible. El 17 de diciembre de 2014, la Corte de Apelación de Milán toma la decisión de condenar a Stasi a 16 años de cárcel. La sentencia se basa en 3 pilares: el ADN hallado en la bicicleta, la imposibilidad física de evitar la sangre y la famosa ventana de tiempo de las 9:12 de la mañana, cuando se apaga la alarma de la casa de los Poggi, y las 9:35 de la mañana, cuando se enciende el computador de Alberto Stasi. Y en sede de casación se confirma esta sentencia que lo condenó a 16 años de cárcel. Stasi ingresa a Bollate, la cárcel de Milán, y uno diría: fin del proceso. Condenado en todas las instancias, o al menos eso fue lo que se creyó en ese momento. A pesar del cierre judicial, las dudas no se apagan. La defensa de Stasi insiste: el ADN en la bicicleta podría haberse transferido de forma indirecta. Las investigaciones fueron chapuceras, dijeron, las pruebas contaminadas. Todo fue un desastre. Y entonces aparece un nuevo nombre: Andrea Sempio.
Andrea era un amigo de Marco, el hermano de Chiara. Solía frecuentar la casa de los Poggi. En 2016, casi 10 años después del crimen, su nombre entra formalmente en el registro de los investigados. ¿Por qué? Porque un nuevo examen genético en ese momento encuentra restos de ADN masculino bajo las uñas de Chiara, un ADN que no es el de Stasi. Los peritos del equipo de la defensa aseguraron que ese ADN pertenece a Sempio. Él lo negó. La fiscalía abrió una investigación, pero en 2017 el fiscal de Pavía, Mario Venditti, archiva el caso por considerar que el material genético es insuficiente para una identificación confiable. Demasiado degradado, dijo, demasiado escaso. Sin embargo, el fantasma de Sempio seguirá flotando sobre Garlasco. Los medios vuelven a hablar del amigo misterioso. Surgen rumores, contradicciones, teorías. Las gemelas Paola y Stefania Kappa, primas de Chiara, que en su momento fueron testigos y luego figuras mediáticas, reaparecen en la prensa. Sus coartadas siempre se consideraron sólidas, pero el morbo público las vuelve a poner bajo la lupa. Incluso por un testigo que aseguró haber visto a una de ellas en bicicleta al momento de los hechos cerca de la casa de los Poggi, llevando en la mano, supuestamente, un objeto contundente. Declaración que posteriormente fue retirada. Ese testigo se retractó. El caso, aunque cerrado judicialmente, nunca se cierra en la mente de la gente. Los Poggi mantienen el silencio, los Stasi también. Italia se divide entre quienes creen en la culpabilidad de Alberto Stasi y quienes lo ven como un chivo expiatorio. Pero todo el mundo coincide en que la investigación fue un verdadero desastre. En los años siguientes, las críticas al sistema judicial italiano se multiplican. Expertos en criminología señalan la cadena de errores, la escena contaminada, la falta de protocolos forenses, el manejo de los dispositivos electrónicos, la ligereza con la bicicleta, etc. Las preguntas permanecen intactas. ¿Fue Alberto Stasi quien apagó la vida de Chiara Poggi? ¿O más bien fue él la víctima de un sistema incapaz de preservar las pruebas? ¿Y si el agresor fue otra persona a quien también Chiara conocía? ¿Y si fue una mujer? ¿Y si fueron varias personas? ¿Por qué alguien acabaría con la vida de una persona como Chiara, que no tenía enemigos, que no tenía una doble vida, que no tenía maldad en su corazón? ¿Y por qué hacerlo de una manera tan violenta? Sí, es cierto, todo parecía haber concluido. Un crimen atroz, una condena definitiva, un país dividido. Pero en Italia los casos que parecen estar cerrados nunca lo están. Y este caso, el de Chiara Poggi, no fue la excepción. Muchos años después, recientemente, el caso volvió a sacudir los titulares. Durante años, el caso Poggi se mantuvo silencioso. Su familia evitaba aparecer. Alberto Stasi cumplía su condena y Garlasco parecía haber vuelto a dormir. Pero debajo de esa calma persistía algo que ni el tiempo ni las sentencias habían sepultado del todo: la sensación de que la verdad nunca se supo. En 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 todavía se hablaba del misterio de Garlasco. Los peritos independientes insistían en que las pruebas genéticas habían sido mal interpretadas y que los errores iniciales de los carabinieri habían hecho imposible reconstruir la escena del crimen con certeza. Y entonces, poco a poco, las piezas empezaron a moverse otra vez. Y mientras todo esto salía a la luz, vuelve a mencionarse, vuelve a sonar el mismo nombre: Andrea Sempio, el amigo de Marco Poggi, el hermano de Chiara, ese que con frecuencia visitaba la casa donde ocurrieron los hechos,
el mismo que había sido investigado en 2016 y al que el ex fiscal le cerró el caso, le archivó el caso porque supuestamente el material encontrado, ADN diferente al de Alberto Stasi, no era suficiente para atribuírselo a alguien. Igual cuando los años transcurren, la tecnología avanza y con las nuevas pericias genéticas de 2024, los expertos deciden reanalizar las muestras, no las uñas ya destruidas, sino los datos que habían quedado registrados en los laboratorios. Los avances tecnológicos permiten algo impensado años antes: reexaminar las secuencias digitales de ADN sin necesidad del material físico original. Y lo que encuentran despierta viejas preguntas. En los fragmentos más consistentes aparece una compatibilidad con el perfil de Sempio. Ojo, no una coincidencia completa, pero sí una lo bastante significativa como para reabrir formalmente la investigación. Y el 26 de septiembre los noticieros informan que la Guardia di Finanza y los Carabinieri realizaron registros en las casas de los padres y de las tías de Andrea Sempio. También en la del exfiscal Mario Venditti y de 2 agentes de la Policía Judicial que habían trabajado con él, con Venditti, en el 2017. El país entero vuelve a mirar hacia Garlasco. Un documento encontrado en casa de los Sempio lo cambia todo. Dentro de un cuaderno hallado durante la requisa hay una nota de febrero de 2017, una especie de apunte, como si el padre, que era el dueño de la nota, él mismo se la atribuyó, como si el padre de Andrea Sempio hubiera anotado algo para que no se le olvidara. Y lo que se logra leer entre las muchas cosas que anota es una frase que llama la atención: 20, 30 euros, Venditti, Jeep, Archivia. Los fiscales interpretan que esa parte donde dice 20, 30 euros hace referencia a una suma entre los 20 y 30.000 euros. Que la parte donde dice Archivia, o sea, archiva, en relación con estos 20, 30 euros, significa que estos 20, 30.000 euros son precisamente para que se archive y para que quien lo archive sea precisamente el fiscal Mario Venditti. Y en los registros bancarios aparecen varios movimientos que resultan sospechosos. Entre diciembre de 2016 y junio de 2017, las tías de Andrea Sempio emitieron cheques a favor del padre del joven por un total de 43.000 euros. En el mismo periodo, él y su hijo retiraron, o sea, Andrea Sempio y su padre retiraron 35.000 euros en efectivo. Los investigadores sospechan que parte de ese dinero terminó en manos del fiscal o de intermediarios para conseguir el archivo del caso. No hay una prueba concluyente aún, pero el patrón financiero coincide plenamente con las fechas del procedimiento. Además, en las interceptaciones de la época, 2 agentes de policía judicial mencionaron detalles sobre las preguntas que la familia Sempio recibiría durante el interrogatorio. Fragmentos de esas conversaciones nunca fueron transcritos oficialmente en los informes. Hoy, los fiscales concluyen que se trata de omisiones deliberadas. El caso toma un giro que nadie se esperaba. Ya no se trata solo de averiguar quién le quitó la vida a Chiara Poggi, sino también de descubrir si alguien manipuló a la justicia para proteger al verdadero culpable. Mario Venditti, que ahora está jubilado, lo niega absolutamente todo. Dice que la nota encontrada al padre de Sempio no es más que una coincidencia absurda y que el intercambio de dinero que se dio entre las hermanas del padre de Sempio, o sea, las tías de Andrea y su padre, es un tema interno de familia que nada tiene que ver con él, porque él nunca recibió dinero para archivar el caso. En paralelo, la científica de Parma reexamina las muestras
del pasado, las del 2007. Utiliza técnicas más avanzadas que permitan dar un resultado diferente al que se obtuvo en el pasado. Pero el resultado preliminar resulta ser ambiguo. Los rastros bajo las uñas de Chiara tienen dos ADN. Uno coincide con Stasi y el otro podría coincidir con Sempio. Pero lo cierto es que ninguno alcanza el estándar de certeza exigido para una atribución penal. Los peritos reconocen además un problema técnico insalvable. Las uñas de Chiara fueron completamente consumidas durante las pericias de 2014. Ya no queda nada físico que volver a analizar, solo los datos digitales guardados en los servidores. El tribunal concede 70 días adicionales para concluir los análisis. La prensa lo presenta como una carrera contra el tiempo. Mientras tanto, los abogados de Sempio se declaran confiados y los de Stasi piden la revisión de la condena basándose en la posible contaminación de las pruebas originales. La reapertura del caso desata un frenesí mediático. Reportajes, programas de televisión, análisis por parte de expertos, tanto en medios de comunicación como en las mismas redes sociales. En fin, algunos abordan con seriedad el caso, otros en cambio tratan de explotar el morbo que este caso despierta. Surgen teorías que hubo más de un agresor, que quien agredió fue una mujer, o que fueron varios y participaron hombres y mujeres, o que Chiara se enteró de algo o que estaba investigando algo y por eso decidieron acabar con su vida, en fin. Entre esas versiones, algunas incluso hablaban de redes ocultas o de personas cercanas a la víctima, pero ninguna logró nunca respaldo judicial, solo rumores, teorías que alimentaron el morbo y desviaron la atención de los hechos que eran realmente comprobables. En las redes sociales el caso vuelve a polarizar a Italia. Quienes siempre creyeron en la inocencia de Stasi ahora se sienten reivindicados. Y quienes lo consideran culpable ven en todo esto un intento de reescribir la historia. Pero entre tanta opinión, lo que sí sigue siendo innegable es la cadena de errores que marcó las investigaciones desde el principio. Pruebas contaminadas, huellas mal catalogadas, muestras destruidas, informes incompletos, etc. Y es precisamente en ese contexto donde la sospecha de corrupción se vuelve todavía más inquietante. Porque si desde dentro se ayudó a borrar o a confundir, entonces todo el proceso, desde el 2007 hasta el día de hoy, podría haber sido una gran mentira. El escándalo que rodea al exfiscal Venditti abre un debate sobre la confianza en la justicia italiana. Se ven reportajes y se leen artículos de opinión en donde fiscales, abogados, opinionistas, periodistas en general admiten abiertamente lo que no todo el mundo se atreve a reconocer. Y es que el caso Garlasco simboliza el fracaso del sistema judicial italiano. Un crimen simple en apariencia, pero imposible de resolver con certeza. Una investigación marcada por la prisa, la presión mediática y los errores técnicos. Y ahora, como para completar, la sospecha de que alguien dentro del sistema pudo haber sido comprado. Los familiares de Chiara, cansados de la exposición, mantienen su silencio. Nunca concedieron entrevistas extensas. Desde 2007 repiten lo mismo. Solo queremos saber la verdad. En cambio, la familia de Stasi intenta reabrir su causa. Sus abogados sostienen que si se demuestra que hubo corrupción en la investigación paralela contra Sempio, el juicio que condenó a Alberto quedaría moralmente viciado. No sería esta la primera vez que la justicia italiana se enfrenta a su propio reflejo. Ahora, en 2025, 18 años después del crimen,
Los laboratorios aún no han terminado de revisar el ADN. El proceso contra Venditti sigue en curso. Andrea Sempio continúa formalmente bajo investigación. Mientras tanto, Alberto Stasi, que ha cumplido prácticamente la totalidad de su pena, porque lo que le queda es poco y seguramente ya va a ser objeto de una serie de beneficios en ámbito carcelario, en ámbito penitenciario, sigue en silencio. Ha concedido, creo que una o si acaso 2 entrevistas. Seguramente desde su celda en Volate leerá artículos, verá la prensa, programas de televisión, programas de opinión, en los que se habla de su caso y se cuestiona constantemente la manera como se llevó a cabo toda la investigación en todas las fases de todos estos años, viendo rumores, oyendo lo que se dice, lo que la gente opina, y mientras tanto él, desde esa celda, declara lo que siempre ha dicho: yo no fui. Y tal vez nunca sepamos si dice la verdad. Lo único cierto es que el caso Garlasco ya no es solo un crimen, es una historia sobre la fragilidad de la justicia italiana, sobre los efectos de una investigación mal hecha. 18 años después, seguimos con la misma pregunta de 2007. ¿Quién acabó con la vida de Chiara Poggi? Hasta hoy nadie tiene una respuesta definitiva. Sospechas, fragmentos y una verdad que parece moverse cada vez que alguien intenta tocarla. Y mientras tribunales, abogados, programas de televisión, opinadores y redes sociales siguen discutiendo sobre pericias, registros, teorías y rumores, Garlasco, ese pequeño pueblo donde todo empezó, vuelve a quedarse en silencio. Chiara Poggi tenía solo 26 años. Hoy su nombre resuena como una herida que Italia no ha podido cerrar. Y mientras nadie pueda responder con certeza quién acabó con su vida, el caso Garlasco seguirá siendo eso, una historia sin justicia y sin final.